y con el reporte más reciente sobre lo ocurrido en Cuernavaca. Saludamos esta noche a Angélica Estrada, reportera de 24 Morelos. Muy buenas noches, Angélica, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Muchas gracias, Juan. Muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Morelos. Y así es, hace algunas horas se confirmó ya precisamente la muerte del líder de la sección 19 de la CTM, Jesús García, y también de su colaborador Roberto Castrejón, quienes prácticamente fueron asesinados en pleno centro histórico de Cuernavaca. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 10:24 frente al Palacio de Gobierno, cuando integrantes de una organización sindical que afilia precisamente a comerciantes protestaban en este lugar por el tema del reordenamiento de los ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. En el lugar, un joven identificado ahora por las autoridades, principalmente por la Fiscalía General del Estado, como Maximiliano N., de 22 años de edad, abrió fuego en contra de Jesús García y también de Roberto Castrejón, hiriéndolos de muerte. El presunto homicida intentó huir de este lugar, corrió por la plaza de armas del Zócalo capitalino, se incorporó por uno de los callejones de esta zona, conocido como Callejón de Correos, y finalmente salió por la calle Galeana. Ahí fue interceptado por representantes de los medios de comunicación y finalmente detenido, esto tras tropezar en repetidas ocasiones. Así es, Angélica, disculpe usted, Angélica, ¿se tiene información por parte de las autoridades de a dónde se están dirigiendo las investigaciones y si ya conocemos cuál fue el móvil de esta agresión? Así es, hace unos minutos sobre este hecho ya existió un pronunciamiento por parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Ha condenado los hechos, señaló que se trata de delincuencia organizada e incluso ha clamado por el apoyo desde la federación, pues dijo, nosotros no podemos de esta manera textual. Pidió el apoyo Cuauhtémoc Blanco Bravo de la federación, del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Está pidiendo que elementos de la Marina lleguen al estado de Morelos, también la Guardia Nacional sea aplicada ya en la entidad y con esto sean reforzadas las medidas de seguridad. En torno a las líneas de investigación y después de 8 horas de estos lamentables hechos, por parte de la Fiscalía General del Estado se ha señalado que no se tiene ninguna a seguir, solamente, señalan que se trata de una persona, de un joven, este joven autor material de estos hechos, Maximiliano N., de 22 años, que contaba con antecedentes penales. Tampoco se informa de los exámenes toxicológicos, porque primeras versiones señalaban que el joven estaba bajo los influjos de alguna droga. El fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, no ha confirmado esta información. Otro dato que se dio a conocer durante esta rueda de prensa ofrecida hace algunos minutos aquí en Palacio de Gobierno es que el arma homicida habría estado bajo investigación en el año 2017. Estaba bajo investigación y a custodia de uno de los elementos de la Policía de Investigación Criminal. Están ya indagando sobre estos temas las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, pocos avances se tienen precisamente de estos lamentables hechos ocurridos en el centro histórico de Cuernavaca. Se habla, y así lo dejó entrever el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, que pudiera ser delincuencia organizada. Otras versiones señalan que sería pleitos entre organizaciones sindicales, es decir, entre la CTM, el nuevo grupo sindical y una nueva organización de comerciantes que está surgiendo aquí en el primer cuadro de Cuernavaca. De estas líneas de investigación, el fiscal omitió hablar. También se preguntaba al gobierno estatal si se van a cambiar precisamente estas estrategias de seguridad. Sin embargo, Cuauhtémoc Blanco Bravo señalaba que no, se va a pedir solamente el reforzamiento. También ha señalado que la permanencia en la Comisión Estatal de Seguridad Pública de José Antonio Ortiz Guarneros no está en duda. Sigue José Antonio Ortiz Guarneros al frente de esta corporación y señalaba incluso Cuauhtémoc Blanco Bravo que uno de los motivos principales por los cuales no se cambia la estrategia de seguridad hoy denominada mando coordinado aquí en el estado de Morelos y que prácticamente adhiere a todas las corporaciones policíacas, al gobierno estatal. Los municipios no están en el manejo de las corporaciones, es el gobierno quien las dirige, y señalaba este caso de el delincuente apodado El Ray, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que fue detenido el día de ayer en el estado de Puebla. Señalaba que elementos de Morelos participaron en esta detención y también bajo inteligencia se logró la detención de este capo de la droga. Señalaba que era uno de los motivos por los cuales no se va a cambiar el modelo de seguridad. Sin embargo, resalta
esta petición, este clamor. Fue de esta manera, clamó Cuauhtémoc Blanco por el apoyo de Andrés Manuel López Obrador para que llegue ya la Guardia Nacional al estado de Morelos. Esto acaba de ocurrir hace algunos minutos y bueno, es la información más reciente, la información de última hora que ha surgido en torno a estos lamentables hechos que ocurren a plena luz del día en el centro histórico de Cuernavaca. Angélica, muchas gracias por tu reporte, te mando un gran abrazo y por supuesto que estaremos pendientes de lo que ocurra en las siguientes horas y cómo es que avanzan las investigaciones. Gracias por tu reporte y esta llamada. Estamos pendientes, Eli, muy buena noche.